Buenos días, estamos aquí con el ensayista y profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, en Italia, el profesor Loris Sanatta. Profesor, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, un placer. Profesor, usted escribió libros muy interesantes y desde una perspectiva muy diferente, sobre todo lo que escuchamos, por ejemplo, en Italia. Usted escribió Eva Perón, una biografía política, La Internacional Justicialista, auge y ocaso de los sueños imperiales de Perón, Peronismo y democracia, historia y perspectiva Vicente Palermo, y también su último libro, el populismo jesuita, Perón, Fidel, Bergoglio. Primero de todo, el libro todavía por causa del coronavirus todavía no existe en castellano, no existe en español, pero saldrá en las próximas semanas. ¿Por qué este titular? ¿Por qué el populismo y por qué el adjetivo jesuita? Eh, bueno, este es el fruto de 30 años de investigación, o sea, de investigar fenómenos que sí, en las ciencias sociales se suelen definir populistas, pero todos sabemos que en realidad ya es una palabra tan gastada, tan abusada, que es difícil entender de qué se trata, y por eso yo le dedico en la primera parte de mi libro un capítulo entero, bastante denso, pero que se lee bien, yo creo, para explicar de forma analítica qué entiendo, porque me parece intelectualmente honesto, casi un deber hacerlo, que entiendo por populismo, que es una idea mítica de pueblo. No se asuste quien nos está escuchando, no voy a dar aquí una definición compleja, yo lo llamo una nostalgia de unanimidad. O sea, una idea mítica de un pueblo que en origen era un pueblo que vivía en armonía, en paz, en felicidad, mancomunado por un sentido de pertenencia y un destino común, bueno, que se corrompió a lo largo de la historia y que tuvo factores de corrupción. Bueno, esta nostalgia de unanimidad para mí es la base del populismo. Y jesuita porque en Latinoamérica, por su condición histórica, por el hecho de que el régimen de cristiandad, o sea, esta idea mítica de un pueblo unido por la fe, se mantuvo cuando se rompía en el resto del mundo occidental, mientras la Europa caía en la guerra de religión, el cisma religioso, y de ahí nació el pluralismo religioso, el pluralismo político y la revolución moderna. América Latina se mantenía en un estado de cristiandad tradicional. Y bueno, yo observo que esta idea de unanimidad que se mantuvo en América Latina entre política y religión, entre fe y ciudadanía, bueno, la encontramos en los grandes fenómenos del siglo XX con base popular y nacional, como el peronismo, el chavismo, el castrismo y muchos otros que yo no analizo en mi texto porque me limité a lo más importante. Y los jesuitas tienen que ver, porque los jesuitas fueron históricamente no los únicos, pero los más fuertes, los más coherentes también, los más poderosos intérpretes de esta visión bueno, del orden político como una especie de reino de Dios en la tierra. De esto se trata. Una utopía no de un orden más o menos bueno, más o menos bien gobernado, sino de un orden que reflejaba la voluntad divina. De ahí populismo Jesús. ¿Cómo es posible? Porque yo entiendo que pueda funcionar en el nuevo mundo, y lo digo con el máximo respeto frente a las personas que nos están escuchando, pero ¿cómo es posible que esta manera de hacer política, esta manera violenta, polarizante de hacer política, ahora funcione también en países un poco más desarrollados, con instituciones más fuertes, como por ejemplo España, como por ejemplo Italia? Eh, bueno, la verdad es que si lo miráramos en perspectiva histórica, lo que nos debería sorprender es que durante una época bastante larga, especialmente la época que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, pero usted citó a España, y en España la democracia es posterior a las 75, lo mismo en Portugal. Bueno, en realidad la excepción es el hecho de que durante mucho tiempo nuestras sociedades han vivido con sistemas políticos bastante consensuados y adoptaron la costumbre de
negociar, encontrar compromisos, mediar, que es la sal de la democracia. En realidad, este mito de recuperar la unanimidad perdida, este sueño de transformar la política en una especie de guerra donde se destruye el enemigo, siempre ha prevalecido a lo largo de la historia. Así que no es tan sorprendente que volvamos a esto. Al mismo tiempo, yo observo, sin profundizar demasiado, que son tantos y de tal tamaño los factores de disgregación que estamos viviendo en esta época, también en las sociedades europeas, desde el cambio geopolítico al cambio climático, desde el cambio tecnológico a las grandes migraciones, etcétera, etcétera, que en realidad yo pienso que nuestros sistemas políticos y nuestro sistema democrático de concebir la política están resistiendo mejor de lo que se podría imaginar. En el pasado habrían caído todos uno detrás del otro y en cambio son bastante resilientes, se dice hoy, así que uso la palabra tan de moda. Profesor, perdone, ¿es usted de una familia de origen derechista? Es una pregunta que admito me resulta, no, ni me incomoda ni nada. Yo en mis libros no uso nunca, nunca las palabras derecha e izquierda, nunca. Ni en mis clases. No porque no existan, existe la derecha y la izquierda, pero me parecen categorías tan superficiales. De todas maneras, no, yo vengo de una familia comunista y además no de intelectuales comunistas, de trabajadores comunistas. Mi padre era obrero de ingenio azucarero, ingresó en la fábrica a los 14 años e hizo toda la carrera. Es el reflejo del ascenso social. Igual él pensó toda la vida que le debía su ascenso social no a la economía de mercado, sino a Lenin y a la revolución bolchevique, por supuesto. Y mi mamá lo mismo, venía de una familia medio campesina de la Romaña. Y bueno, ella también ingresó a la fábrica a los 14 años y cuando se separaron se casó con otro hombre que era un dirigente de las cooperativas comunistas de mi región. Así que no, yo vengo de una familia bien militante del Partido Comunista Italiano, con su historia en muchos aspectos extraordinariamente interesante, que valdría la pena profundizar. Pues en cierta medida también es la historia de un populismo jesuita. Profesor, nos miran también argentinos y desde toda América Latina. ¿Hay un espacio, según usted, de encuentro y de debate entre el populismo, que sea jesuita o sea populismo tucur, el capitalismo y las ideas liberales? Me gustaría contestar que sí, pero es muy difícil. Esta idea de la nostalgia de unanimidad está basada en un concepto providencialista de la historia. Es la idea que la historia tiene un fin, que el fin es la salvación del hombre, su moralización. Y dentro de esta visión, todo lo que representa la tradición liberal, que quiere decir todo y nada, porque la verdad quiere decir muchas cosas al mismo tiempo. La economía de mercado, se dice capitalismo, neoliberalismo, esto tampoco, ¿no? Son construcciones metapolíticas, son construcciones míticas. En términos históricos, tienen forma de presentarse muy diferentes entre ellas, pero todas estas cosas a las que hago referencia son entendidas como un enemigo histórico, como la fuente de la corrupción. Entonces el debate se da generalmente entre tradiciones, entre seres humanos también, que se reconocen su legitimidad mutua, pero en una visión providencialista de la historia, la idea es que existía un pueblo que era puro, inocente y que fue corrupto precisamente por todas estas cosas que yo vengo nombrando. Liberalismo, capitalismo, neoliberalismo, neocapitalismo y no sé, Bill Gates y siempre hay algún chivo expiatorio nuevo. Cuando es vista así la política, o sea que es entendida como fe, como pertenencia, como camino de un pueblo mítico hacia la salvación, es muy difícil, no digo imposible, porque siempre hay espacio para el debate, pero es muy difícil encontrar un terreno común para discutir y para debatir, porque el otro es visto como un enemigo que corrompe el alma del pueblo. Y el enemigo
se lo destruye, se trata de destruirlo. Y por eso tantas veces, cuando prevalece esta visión populista de pensar en la política se transforma de debate plural en guerra de religión. Yo contra ti, nosotros contra ustedes, amigo contra enemigo, pueblo contra antipueblo. ¿Cuántas veces lo vimos y lo seguimos viendo en la historia latinoamericana y no solamente latinoamericana? Pueblo y antipueblo son palabras que usted utiliza mucho. ¿Quién es exactamente el antipueblo? ¿El enemigo de quién? ¿Cuáles son los miembros de este antipueblo que usted cita muchas veces? Sí, bueno, sí, no. Yo utilizo mucho esta fórmula que no la inventé yo, es el lenguaje típico de todos los populismos. Yo he dedicado décadas de mi vida a estudiar no solamente la historia política, social, económica, sino que especialmente el lenguaje político del peronismo al comienzo. Acabo de escribir y publicar una larga biografía de Fidel Castro que me costó años y años de trabajo. Y ahora escribí sobre populismo jesuita. Bueno, más o menos el vocabulario es siempre el mismo, o sea, es un vocabulario de tipo maniqueo, cuya principal fuente de inspiración además es la Biblia. Es la Biblia. Todos esos líderes se perciben a sí mismos como redentores que están, una vez más, redimiendo el pueblo, este pueblo mítico al que estoy haciendo referencia, del pecado. Y el pecado, bueno, llamémoslo como queremos, lo llamé liberalismo, capitalismo, pero el pecado es la historia finalmente, si lo piensan, ¿no? Porque la historia es corrupción, es imperfección, es caducidad, todos estamos al final del túnel condenados a morir, ¿no? Y por eso, ¿no? Estos mitos de salvación son tan poderosos, tan importantes, porque nos prometen conseguir la tierra prometida. Vamos a conseguir la tierra prometida. Todos esos líderes entonces son ellos, no soy yo quien dice estamos viendo el pueblo contra el antipueblo, el pueblo contra la oligarquía, la nación contra la nación. Yo simplemente no hago sino analizar su discurso. Ahora, en este discurso, ¿quién es el antipueblo? Ojo, porque muchos se confunden. Porque claro que lo que más parece evidente muchas veces es que el pueblo es el pobre, el trabajador, el hombre humilde, que es un concepto bien cristiano, si lo piensan, mientras el antipueblo es el burgués, el oligarca, el cosmopolita. Pero atención, no caigan en esta trampa, porque el clivaje al que hacen referencia los populismos es un clivaje esencialmente moral, no de clase. O sea que el pueblo es el que se entiende como el que conserva una especie de inocencia original, mientras el antipueblo son todos aquellos en forma independiente de su clase social que son percibidos como enemigos de la cultura originaria de este pueblo y que por lo tanto son cosmopolitas, egoístas, consumistas. Lo digo porque generalmente aquellos que en los populismos jesuitas hablan en nombre del pueblo no pertenecen a los pobres, a los trabajadores, viven en los barrios ricos y, bueno, como los jesuitas del pasado se salvan el alma a sí mismos intentando salvar el alma del pueblo. O sea, el clivaje es de tipo moral, antropológico, no social clasista. Si no se entiende esto, no se entiende por qué el populismo sigue presentándose igual a sí mismo, a pesar de que las estructuras sociales cambian a lo largo del tiempo. Hacías referencia, Alberto, a que nos están escuchando muchos amigos latinoamericanos. Bueno, las condiciones sociales de muchos países latinoamericanos, pienso en la Argentina del peronismo, y en la Cuba del castrismo, en otros países que han creado muchos otros movimientos populistas. Las condiciones sociales han cambiado radicalmente desde cuando nacieron estos movimientos. ¿Qué queda de estos movimientos? No quedan las bases sociales, queda la fe. La fe. Sí. Y
¿Cómo se presta? Porque puede ser una contradicción. Una de las cosas más interesantes de los libros de Sanatta es que están llenos de citas, es decir, él deja que hablen las personas que han hecho la historia. Y yo me gustaría, por ejemplo, entender por qué, según usted, es tan importante dentro de este cuento del populismo, el avvenimiento del populismo, es tan importante la biografía política, por ejemplo, de Ernesto Cardenal. Y otra, no pregunta, pero bueno, sí, pregunta que me llega desde una persona es que cómo se presta la idea de revolución y la creación de un estado nuevo cuando estamos hablando de un regreso a las orígenes. Bueno, tanto Ernesto Cardenal como el tema del Estado nuevo, del hombre nuevo, son reconducibles a esta historia. Vamos por puntos. Ernesto Cardenal es interesante, es un hombre movido precisamente por esa idea, como la gran mayoría de esos líderes, bueno, como todos esos líderes del populismo jesuita, como los teólogos de la liberación, o sea, una robusta e importante corriente del pensamiento religioso latinoamericano, están imbuidos de esta idea de la historia providencial, que la historia tiene un fin y este fin es la salvación del hombre. Y de hecho Ernesto Cardenal confió en todos los regímenes de tipo populista que prometieron eso mismo que estoy diciendo, ¿no? En el castrismo, por supuesto, del que fue gran cantor, fue ministro del gobierno sandinista, después creyó en el chavismo también, o sea, cada vez volvía a plantearse el mismo relato. El pueblo era en origen puro inocente, se corrompió. ¿Quién lo corrompió? Fue el liberalismo, fue el capitalismo, fueron las ideas extranjeras, fueron los opresores, fueron los dominadores, la clase dominantes, y todas las veces aparecía algún redentor que prometía conducir a este pueblo, que ya no era un pueblo sociológico, no era un pueblo con nombre y apellido, era el pueblo elegido, el pueblo de la Biblia, que había que liberar de la esclavitud de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Y nunca llegó a la tierra prometida. Todas veces creía en la misma tierra prometida que no llegaba nunca. Para que entiendan por qué es tan relevante la figura de Ernesto Cardenal, bueno, una anécdota, ¿no? De su libro sobre el viaje a Cuba. Castro había prometido que haría de Cuba el país más rico del mundo, más rico de Estados Unidos. No son palabras mías, son palabras de Fidel Castro. Que produciría mejor queso que Francia, que produciría más leche de Holanda, más naranja de Israel. Son todas cosas que la gente debería recordar. O sea, tenía un gran proyecto de modernización. Y bueno, cuando en el año 1970 llega Ernesto Cardenal a Cuba, se mira alrededor y dice, ¡ay, cuánta pobreza! ¡Qué maravilla esta pobreza! Todos pobres, pero todos iguales. En realidad no eran todos iguales, porque en su libro admite Ernesto Cardenal que los cubanos iban a verlo afuera de misas y le decían, no somos todos iguales. Los mandarinos del régimen viven bien, viven en la casa que le recuperaron, se decía, a los burgueses que se escaparon en Miami. No somos todos iguales, pero a pesar de esto, ¿qué decía Ernesto Cardenal? Ojalá, ojalá esta pobreza se quede para siempre. Porque la prosperidad es contaminación, es pecado. Ahora, el culto a la pobreza, el culto al pobre, es un elemento cultural fundamental de los populismos jesuitas y lo vamos encontrando en el mismo castrismo, en el peronismo, especialmente el de Eva Perón, en el chavismo. En todos estos casos, la guerra en contra del rico, en cuanto pecador, que muchas veces tampoco es rico, es la clase media, y la gran culpa, el gran pecado de la clase media es de tener costumbres sociales que recuerdan el mundo secularizado del liberalismo. Pero la guerra a la prosperidad es mucho más importante porque es purificadora respecto, en cambio, a extirpar la pobreza. Y la pobreza sirve porque la pobreza termina por, ¿cómo podríamos decirlo? Para dignificar moralmente a aquellos que hablan en nombre de los pobres. Un país que, o una cultura
que glorifica la pobreza, es muy improbable que elimine la pobreza. Y de hecho, todos estos regímenes han terminado por cultivar la pobreza y para multiplicarla. En cuanto al Estado, y en esto voy a contestar de forma mucho más corta, bueno, la idea del Estado nuevo, la idea del hombre nuevo, son mitos cristianos de los orígenes. Es la idea providencialista de la historia que estos redentores eliminarán el pecado y crearán un mundo perfecto donde el pecado no existiría más. ¿Qué decía Fidel Castro? Fidel Castro nos decía vamos a tener un mundo un poco mejor gobernado, menos injusto. No, decía vivirán en paraíso. Esto decía. Y cuando decía qué Estado voy a crear, decía literalmente que si la Iglesia creara un Estado, como si la Iglesia no hubiera tenido Estado durante casi toda su historia, lo crearía como el creado por la Revolución Cubana. Bueno, es lo mismo que encontramos en el chavismo, en el peronismo de Eva, y de hecho todos estos regímenes tuvieron asesores jesuitas. Eso no significa que el jesuitismo, que los jesuitas son todos populistas, para nada. Hay muchísimos jesuitas que son democráticos, que son liberales, que son hasta favorables a una economía abierta, pero este sueño de la restauración del reino de Dios en tierra, bueno, aparece en todos estos regímenes. El principal asesor de Eva Perón era un jesuita, Fidel Castro fue un jesuita. No es que estudió en los jesuitas, si uno estudia Fidel Castro es un jesuita. Y los jesuitas siempre reconocieron que Fidel Castro era uno de ellos. Al lado de Hugo Chávez hubo jesuitas, al lado de Correa hubo jesuitas, hasta de Morales y teólogos de la liberación, muchos fueron jesuitas. O sea que es una corriente muy robusta. Si queremos entender la historia de América Latina, habrá que meterse en eso, si no, nos perdemos una etapa muy importante. Profesor, no se puede olvidar de uno de los jesuitas probablemente más importante, el Papa Bergoglio. Una de las cosas que me parecen un poco más raras es que si ponemos el Papa Bergoglio y el Papa Ratzinger, el Papa Ratzinger era mucho más conservador, podríamos decir, pero la iglesia de Ratzinger no tenía tantas injerencias, tengo la impresión, como la de Bergoglio. ¿Es cierto? ¿Y cuál es la política de Papa Bergoglio según usted? Usted me preguntó si soy de familia derechista, le dije que no, que para nada. También quiero aclarar que no soy de familia creyente, o sea que yo ni siquiera tengo, aparte del bautismo, no tengo los sacramentos, no pertenezco a la Iglesia Católica, le tengo inmenso respeto, no tengo por qué, pero yo no soy creyente y estudio la Iglesia. O sea que quiero aclararlo porque es tan fuerte la tensión dentro de la Iglesia Católica que es muy fácil encontrarse con la etiqueta puesta de pertenecer a la iglesia de Bergoglio o a la iglesia de Ratzinger. Yo no pertenezco a la iglesia. O sea, lo que digo, que sean críticas que uno puede compartir o no compartir, no significa que yo estoy con Ratzinger contra Bergoglio o con Bergoglio contra Ratzinger. La verdad, no me interesa nada. Es lo último que me preocupa. Pero claro que tienen que han tenido, porque que, Ratzinger se fue, han no, tenido estrategias pero diferentes. representan ideas del mundo, yo creo, radicalmente diferentes. Ahora, yo lo que veo en Ratzinger es el pensamiento de un católico, intelectual católico, europeo, que además vivió en una región, en un país, Alemania, donde los católicos siempre fueron minorías, y un catolicismo que vivió en Europa occidental la secularización, que no le gustaba la secularización, pero que asumió que la secularización existía y que también tenía elementos favorables, porque la idea era que los católicos en Europa eran menos, porque la secularización alejaba a la gente de la iglesia, pero esos católicos eran menos como número, pero tenían una fe más profunda, más vivida. Y por eso, si uno lo lee a Ratzinger, dice Ratzinger que, bueno, el mundo está en el pecado. Bueno, claro que un papa dice esto, que debe decir, pero al mismo tiempo no tiene ninguna
nostalgia de un orden de cristiandad, donde todo es católico. Es la idea de que el catolicismo aprendió mucho también de la convivencia con la historia de la Ilustración. Y que por lo tanto el mundo moderno es un mundo que no puede pretender a crear una nueva cristiandad dominada y plasmada integralmente por el catolicismo. Esta es la modernidad. Puede no gustar, pero esta es la modernidad. O sea que es un hombre que finalmente será un conservador, seguramente es un conservador, pero que acepta la dimensión plural, tanto en lo político como en lo religioso y lo social, del mundo moderno y contemporáneo. Y la historia de Bergoglio es otra. Yo estudié toda mi vida la iglesia argentina. Es la historia de la cristiandad latinoamericana. Y Bergoglio, bueno, hoy es papa y cuida mucho más su palabra, pero cuando era un alto jerarca de la iglesia argentina y podía hablar más liberamente, lo decía. Decía, mi enemigo, entrecomillado, enemigo, o sea que el papa tiene enemigo, y el enemigo es la tradición de la Ilustración, o sea, la misma tradición con la cual Papa Ratzinger decía que se debía convivir porque tenía aspecto positivo. Para él, no. Para él es la causa de todas las plagas. O sea, el Papa nunca admitió que la modernización liberal, capitalista del Occidente tuvo también aspectos positivos. Si uno lee la Laudato Si, es una condena integral. Los 200 últimos años, o sea, los 200 años que han creado la democracia, el liberalismo, el reconocimiento de los valores universales, la revolución industrial y la posibilidad que una grandísima cantidad de población que antes vivía en la miseria viviera en un estado de mayor prosperidad, el acceso y la movilidad social de sectores. Todo esto está mal, es para condenar. Es una visión de la restauración de un orden cristiano integral, finalmente. Esto es su sueño, esta es su idea. Uno puede compartirlo, puede estar de acuerdo con él, pero es otro mundo. Respecto a Ratzinger es otro mundo, totalmente otro mundo. Y no es Por eso que... usted habla del último rey católico, hablando del Papa. Bueno, no, el último rey católico es Fidel Castro. Este es el Sí, título. pero también no digo cuando, Es el porque título. hay casi las mismas figuras, las mismas maneras de actuar con un doble discurso, con todo El el respeto. Papa, claro, no, en mi libro sobre el populismo jesuita, el Papa es, digamos, en cierto sentido, el último anillo de una cadena que viene desde lejos. No digo el último porque no habrá otros, seguramente habrá otros. Es una tradición tan fuerte, que una tradición hegemónica además en la historia latinoamericana. Así que aquellos que la defienden pensándose contrahegemónicos, como les gusta decir, no saben de qué están hablando, porque en realidad la historia latinoamericana, esa historia del populismo jesuita es totalmente hegemónica, totalmente, y sigue siéndola. Pero dicho esto, bueno, claro que el Papa no es un jefe de Estado. Sería tonto de mi parte y también muy burdo decir que el Papa es un chavista, es un castrista, es un peronista. Las cosas son más complejas de esto. Pero la visión del mundo del Papa está en la base de ese fenómeno del populismo jesuita. O sea, si uno lee su teología, la teología de la cultura, se basa precisamente en esta idea al que hacía referencia, que si lo piensan es una parábola bíblica que se transforma en parábola política en los populismos jesuitas, de que, bueno, había una vez un pueblo puro, este pueblo era un pueblo espontáneamente cristiano, no importa que fuera evangelizado, por su cultura era espontáneamente cristiano. ¿Y cuál era este pueblo? Es el mismo pueblo que vimos antes, el de Cardenal. Este pueblo, para ser puro, debe ser pobre, porque la prosperidad corrompe. Y por eso el pobre tan central como figura mítica, ¿no? En el discurso de Papa Francisco. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la visión del Papa es muy claro que está bien, él sabe muy bien que el chavismo cometió crímenes, sabe muy bien que el castrismo es totalitario y hasta persiguió la iglesia. Sabe muy bien que el peronismo fracasó en muchos aspectos, pero en su visión del mundo, estos movimientos son los movimientos nacionales y populares. Son aquellos movimientos en los cuales se refleja la espontánea fe del pueblo. Todos los otros
especialmente la clase media secularizadas, no pertenecen al pueblo. No pertenecen al pueblo. O sea que son de otro palo. No son, están traicionando, están corrompiendo la identidad tradicional del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta visión, el chavismo, el castrismo, el peronismo, el correísmo, lo que sea, bueno, son movimientos seculares, como todos los movimientos políticos seculares pueden equivocarse, pero forman parte, tienen una raíz nacional y popular. Se pueden convertir, se pueden acompañar al redil del pueblo. Los otros no, los otros ya traicionaron el pueblo, lo abandonaron, no forman parte de la nacionalidad, de la cristiandad, etc. Atención, porque el Papa antes de ser Papa las decía estas cosas. O sea, en los años 70, cuando tenía que escribir o decir, lo decía. Bueno, en términos políticos, no nos queda otra que acompañarnos con los movimientos, se decía, nacionales y populares. O sea que hay una opción muy evidente, pero repito, esta opción significa esencialmente que, bueno, que entonces en América Latina la política no es un espacio plural que va de la derecha a la izquierda, sino que suele ser una eterna guerra de religión, de aquellos que encarnan el pueblo puro, que es un pueblo cristiano, en contra de aquellos que lo traicionaron, lo abandonaron y que por lo tanto son el antipueblo. Por eso los populismos polarizan tanto, porque esta es la visión originaria de la que salen. Profesor, usted conoce muchísimo porque es parte de su vida argentina. Y yo veo a Alberto Fernández como un animal político bastante raro que a veces intenta alejarse de la polarización que quiere, por ejemplo, Cristina Kirchner. ¿Es posible esto? ¿Es posible, por ejemplo, en la Argentina de hoy en día, bajo estas condiciones, que el gobierno pueda efectivamente dialogar con una oposición que representa el 40% del Parlamento? Yo creo que no, espero equivocarme. Escribí mucho también en la prensa argentina. En eso. Yo la veo la cosa no como analista político, la verdad, no soy un analista No, político. históricamente, por lo que hemos dicho hasta ahora. Lo veo desde la historia y la verdad, estamos todos, desde hace décadas esperando el peronismo republicano, el peronismo moderado, es como buscar el ave fénix, la verdad. O sea, yo si lo miro desde la historia, más allá de la figura de Fernández, yo tengo que admitir que un hombre que se dice y se contradice todo el tiempo, que está diciendo hoy lo que decía, lo contrario de lo que decía públicamente hace pocos años, en fin. Bueno, podría hacer muchos comentarios, pero no quiero perderme tampoco en estos detalles de la historia. Quiero quedarme con una observación. En el peronismo siempre hubo dos almas, ¿no? Era el peronismo de Perón y el peronismo de Eva. Desde el comienzo, yo lo estudié mucho. Y son complementarios entre ellos. O sea que tienen la misma visión de los populismos jesuitas. Y la visión de los populismos jesuitas que comparten el populismo de Perón, que es el de Alberto Fernández, y el populismo de Eva, que es el de Cristina Kirchner, para que se nos entienda, lo que tienen en común es que su partido, su movimiento, el peronismo, es nacional y popular y por lo tanto no es un partido como los demás, es el partido del pueblo. Entonces está obligado, porque ya la democracia se universalizó, está obligado a aceptar, a tolerar la oposición, a negociar, a dialogar, pero finalmente se concibe a sí mismo como el custodio de la identidad, de algo que está por arriba de las instituciones. Al mismo tiempo hay diferencia, para simplificarlo. El peronismo de Perón, ¿qué era? Era cuando Perón decía, bueno, en la Argentina hay socialistas, hay conservadores, hay radicales, pero al final todos somos peronistas. O sea, para Fernández, como para el peronismo de Perón, el peronismo es el DNI, el pasaporte de la nacionalidad. Todos los argentinos son más o menos peronistas. Entonces, quiere abarcarlo todos, que sean empresarios, que sean deportistas, que sean periodistas, que sean sindicalistas, todos dentro de la comunidad organizada peronista, porque finalmente ser argentino y ser peronista es una cosa sola. El peronismo de Eva Perón es el verdadero populismo jesuita. Hernán Benítez, que era el ideólogo de Eva Perón, lo tenía
muy claro. O sea, en la visión del peronismo de Eva no se puede convivir con el enemigo. En la Argentina hay el pueblo encarnado por el peronismo y, una vez más, el antipueblo, que son todos los demás, todos oligarcas. Uno podría decirle, pero son más del 40% del país. No importa, no importa. Son el antipueblo, pertenecen a otro palo, son de otro sangre, casi diría. Entonces, en la visión del peronismo de Eva, esta otra parte del país no tiene legitimidad, no tiene ciudadanía, debe ser destruida. Ojalá eso pase no con la violencia. Entonces, estos dos populismos, atención, Alberto y Cristina, en la Argentina no se habla de otra cosa, Cristina, Alberto, Alberto y Cristina, el moderado, el radical, es un juego de roles. Ambos tienen una función dentro del movimiento, como siempre la tuvieron dentro del peronismo los sectores más radicalizados y los sectores más moderados. La diferencia es la que digo. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que por un lado crean polarización en relación a la oposición, pero por el otro, y es también más peligroso, se disputan entre ellos la fuente de la fe. Porque si es un movimiento basado esencialmente en la fe de quien es el dueño del verdadero peronismo, del que le da legitimidad a todos, bueno, terminarán peleándose entre ellos para ver quién es el verdadero peronista. Perón y Eva se disputaron el liderazgo. Yo lo he estudiado mucho esto. Y en los años 70, cuando los peronistas se mataron entre ellos, no olvidémoslo, se peleaban principalmente para decir quién era el verdadero peronista. ¿Quién eran? Los peronistas revolucionarios que querían que el peronismo fuera el socialismo nacional, o eran los ortodoxos de los sindicatos. Se mataron entre ellos. Bueno, esperemos que esta vez no se maten, por lo menos, que sea una pelea un poco más civilizada. Pero ya el peronismo ocupa todos los roles, casi de la oposición no se habla en Argentina. O el peronismo, plato caliente, o el peronismo, plato frío. Buen provecho. Profesor, uno de los problemas de los periodistas, y eso no es importante, pero sobre todo de las personas que han dejado, sobre todo Venezuela, es que tienen una pared y no pueden explicar efectivamente por qué la gente no le cree lo que está pasando en este país. ¿Ha sido difícil para usted como intelectual, por ejemplo, nadar contracorriente en su propio país, intentando explicar cosas un poco de una perspectiva un poco diferente? Bueno, sí, en la pregunta ya está la respuesta, porque sí, la verdad es un poco nadar contra la corriente, porque en Italia, en Europa en general, pero muchos en Latinoamérica también, pero especialmente en Europa, tenemos una visión de Latinoamérica que está basada en nuestros mitos, o sea, en lo que nosotros queremos. Nosotros proyectamos hacia América Latina mitos que nosotros ya no podemos cultivar aquí. Por ejemplo, el mito del populismo jesuita. Y nosotros también lo tenemos en nuestra raíz cultural. No es que nuestra historia... Es curioso que muchos italianos se reflejan en Alemania, en Inglaterra, y nuestra historia es mucho más parecida por el rol de la Iglesia Católica, por la Contrarreforma, por el rol que tuvo España en nuestra península durante siglos. Bueno, nos tendríamos que mirar un poco más en el espejo de Latinoamérica para entendernos. Entonces, no es tan sorpresivo que en Italia este mito del populismo jesuita, del pueblo electo que encuentra la salvación a través de un redentor, lo proyectamos hacia América Latina y que esto nos encante. Claro, no lo viviríamos nunca en nuestra casa. En casa nuestra nos gusta protestar si tocan la Constitución, si alguien hace una reforma, entonces todos le decimos que es un fascista, que es un eversivo, que está destruyendo el país. Estamos muy atentos con nuestra Constitución, pero somos muy eurocéntricos y muy racistas, porque después cuando los populismos latinoamericanos hacen trizas de las constituciones, se la tragan y la expulsan y la pisan todo el tiempo, bueno, nos gustan porque son unos revolucionarios. A mí me da vergüenza. Es nadar contra la corriente, no me importa. Sí, recibo muchos insultos. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? A mí me da vergüenza. Una historia como la de Venezuela. Bueno, para mí es como los regímenes militares de los años 70.
es como Videla, es como Pinochet, es como esos regímenes. Pero en contra de esos regímenes se movilizaron la Cancillería de todo el mundo. Los estudiantes iban a la plaza, organizaban asambleas. Hoy silencio. Yo organicé con un director de cine, Carlos Oteiza, venezolano, que hizo un documental extraordinario. Yo también tuve el honor de participar, fui a Caracas, me grabó la entrevista, fue una experiencia maravillosa y traumática también. Cuando organicé la proyección en la Universidad de Bolonia, aparecieron 8 alumnos, pero no para aplaudir, para contestarme que ellos gritaban ¡Viva Maduro! Ahora, ¿qué puedo decir? Yo soy un antifascista, amo la libertad, amo la democracia y la verdad no me importa el color que tengan, pero ahora sí lo veo en retrospectiva, veo que muchos de los movimientos para los derechos humanos no eran movimientos para los derechos humanos, eran movimientos políticos que utilizaban instrumentalmente los derechos humanos de los suyos, que en nombre de los derechos humanos de los suyos están listos para pisar los derechos humanos de los demás. Y para mí los derechos humanos son universales. Así que sí, contracorriente, seguimos nadando contracorriente. Pero bueno, hay que hacerlo, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y profesor, ¿qué se tiene? Terminamos con una esperanza. ¿Qué se tiene que hacer, según usted, para efectivamente que esta, se puede llamar batalla de las ideas, siga adelante? Darla, darla y tal vez no llamarla como yo también a veces la llamo y después me arrepiento de al llamarla así, llamarla batalla. Porque como alguien me hizo observar, y es una observación aguda, es caer semánticamente esclavos del tipo de idea de la política que no quieren transmitir, que hay que dar la batalla y ganarle al otro. No, hay que seguir defendiendo las propias ideas, seguir dialogando hasta con aquellos con los cuales es más difícil entenderse, pero no hay otro camino. Yo no soy un político, no sabría qué hacer, sí, puntualmente puedo proponer y tener idea de cuáles serían las reformas necesarias según los casos, tengo mis ideas, pero más allá de esto, hay que cambiar la cabeza de las personas. O sea, uno puede tener razón o no tener razón, pero generalmente todos tenemos un poco de razón y un poco la tienen los demás. Aprender el respeto. Pero hasta cuando nosotros estemos convencidos que nosotros tenemos la perspectiva de ofrecerle al pueblo el paraíso, si esa es la apuesta, en nombre del pueblo, qué linda palabra, ¿no? Cómo nos llena la boca. Y si la promesa es el paraíso, bueno, el fin justifica todos los medios. Hay que tener una visión más escéptica, más fría y, ¿por qué no?, también un poco más autoirónica de la historia, del mundo y de sí mismo. La política mejoraría mucho. Loris Sanata, gracias por esta entrevista y repito, el último libro de Loris Sanata se llama Il populismo jesuita, el populismo jesuita, que saldrá en castellano en las próximas semanas porque con los problemas de COVID hubo un retraso. Muchísimas gracias, profesor, por esta charla. Gracias a ustedes, un placer.